Bienvenidas a Cine en Femenino Conversaciones, Mujeres que narran mujeres. Un podcast en el que hablamos con mujeres de diferentes disciplinas, quienes desde su trabajo apoyan, fomentan y visibilizan temáticas de género y el trabajo de otras mujeres. En este episodio tenemos como invitada a Verónica Posada, directora de la serie documental en producción Mujeres sin Derecho y al Derecho. Mujeres sin Derecho y al Derecho es un sueño de contar esta historia de mujeres. Es una dicotomía entre esa oposición de conceptos del derecho en torno al derecho. Desde que las mujeres no tuvimos prácticamente ningún derecho en el siglo XX y todo lo que ha sido ese proceso histórico de casi 2 siglos de buscar que las mujeres estemos al derecho, como debe ser. Y que hoy a todas en diferentes espacios nos toca continuar la tarea, nos toca tomar esa bandera para continuar haciendo historia, contando historia y diciendo el ejemplo para nuevas mujeres. En esta conversación, Verónica nos habla sobre sus proyectos en desarrollo y su trabajo con la Fundación Cinex, sobre el proceso de creación de Mujeres sin Derecho y al Derecho y sobre su visión del panorama actual de las mujeres en Colombia. Mi nombre es Laura Gutiérrez, disfruten del episodio. Hola Laura, muchas gracias por haberme invitado. Para nosotros pues también como casa productora y como mujer es muy importante que nos hayas invitado a este espacio de cine en femenino. Ya en unos años he escuchado el festival y me parece que es un espacio muy importante para visibilizar y mostrar las piezas documentales o audiovisuales que realizamos las mujeres. Creo que estábamos un poco rezagadas de tener más espacios y por eso valoro tanto el espacio de cine femenino que le da la ventana a mujeres a mostrar sus producciones y las propuestas creativas que hacen en temas no solo de género, sino donde las mujeres somos protagonistas, así sea contando otros temas que no sean necesariamente de mujeres, pero sí dirigidos y producidos por mujeres. Entonces, pues muchas gracias por invitarme a este espacio. Verónica, ¿qué te parece si empezamos contigo contándonos un poco sobre tu recorrido profesional? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Bueno, mira, yo soy economista, yo soy economista con énfasis en administración. Eh, Llevo en la parte de documental y realización audiovisual 20 años. Te preguntarás por qué esta brecha tan grande en disciplinas profesionales. Básicamente es porque yo nací en un contexto de cine. Mi papá se llama Horacio Posada. Él es uno de los primeros camarógrafos del país cuando comenzó la televisión en Colombia desde el 57. Se puede decir que es de los pioneros de la televisión en Colombia. Y eso hizo que pues yo naciera prácticamente en todo este mundo de la imagen. Cuando nadie tenía cámaras de cine, nadie tenía un VHS, yo todo lo contaba con cámaras. Entonces, cuando ya crezco, como que dije, no, pues chévere este mundo, pero quiero estudiar algo desde mi punto de vista más rentable. ¿Por qué lo digo? Porque pues desafortunadamente los pioneros en Colombia, como mi papá, pues a nivel, digamos, de estabilidad económica no fue muy buena. Pues no es un secreto que la televisión se hizo con las uñas y que pues no había ni siquiera academia. Los primeros que comenzaron este mundo fueron empíricos, fueron personas muy humildes que venían de otras disciplinas. Mi papá era soldador y básicamente le apostaron a esto como algo novedoso y pues ahí se fueron haciendo, pero obviamente pues ellos durante muchos años tuvieron muchísimas dificultades económicas. Mi mamá como que me decía, ni se le vaya a ocurrir estudiar eso. Y yo, sí, no, tranquila, no quiero hacerlo. Porque si bien me encantaba el mundo creativo, me encantaba narrar historias, me encantaba contar y utilizar toda esta tecnología, pero no lo veía como una opción de vida. Y ya cuando me gradué, mi papá estaba como a punto de quebrar ya la empresa, finalmente ya estaba a punto de cerrar porque pues había tenido una sociedad, esa sociedad se dividió y pues él quedó como a una edad pues ya avanzada y pues ya saliéndose un poco de las nuevas tecnologías. Yo llegué como a participar en ese proceso de liquidación y en ese proceso empecé como a ayudarlo un tiempo como a liquidar y como de manera temporal dentro de la empresa y pues ya me quedé acá
apoyándolo, como que empecé a descubrir que el tema no era solo una situación económica, sino también un tema administrativo. O sea, no es solo el arte, sino también una formación administrativa y financiera para que los negocios sean rentables. Cuando llego a hacer ese proceso, me di cuenta que se le podía como dar una oportunidad, teniendo en cuenta que podía ser rentable si se administraba bien. Y pues como que dije, lo voy a hacer un ratico mientras tanto, y pues el ratico llevo 20 años. Verónica, ¿y de dónde surge la idea de realizar este documental? ¿Por qué llegas a él? Bueno, básicamente, cuando yo llego a la empresa me doy cuenta que parte de la visión que mi papá, si mi papá no tuvo visión económica, sí tuvo visión de salvaguarda y de memoria. Mi papá fue un apasionado siempre por la imagen y por la memoria y guardó de manera muy rudimentaria sus archivos, porque mi papá lo que era un camarógrafo privado y adicional le proveía servicios a los noticieros que comenzaron en el país. Entonces, él hizo como un arreglo con los productores en donde él les entregaba el material original, pero que le permitieran guardar una copia de algunos temas que a él le parecían interesantes. De ahí, eso hizo que él guardara un material de archivo muy importante desde el año 58 a los años 80 en formato cine 16 milímetros, como 500 latas, lo que lleva casi a más de 10.000 horas de material de sucesos históricos de Colombia en esos años. Cuando yo llego a la oficina, pues me doy cuenta que ese material existe, obviamente en unas condiciones de almacenamiento muy precarias, y me doy cuenta que primero pues tenemos que empezar a buscarle recurso para financiar la salvaguardia y la conservación de este material. En ese proceso abrimos la Fundación Cinex, o sea, la empresa que mi papá crea en el año 57 se llama Cinex, y en el año 2008 me doy cuenta que el Ministerio de Cultura tenía unos espacios de becas para restaurar y salvaguardar archivos. Y digo, no, pues esa es la única manera, porque nosotros de manera privada. Y me doy cuenta que esos apoyos se dan únicamente a entidades sin ánimo de lucro. Entonces decido en el 2008 crear la Fundación Cinex, que busque específicamente salvaguardar y administrar el archivo de mi papá inicialmente. En este momento tenemos otros archivos, pero el más grande y más importante pues es el de mi papá. Cuando empezamos a restaurar esos archivos, me doy cuenta con unos pasantes que tengo de política y de historia que tenemos gran material del siglo XX de la historia de las mujeres. Entonces empezamos a encontrar unas imágenes de Esmeralda Arboleda, imágenes de María Eugenia Rojas con la bandera de la Napo, mujeres muy importantes desde el voto femenino en el 57, y digo, la primera ministra de Comunicaciones, la primera. Entonces, como que digo, oye, qué chévere este material que yo nunca había visto. Y nos dimos a la tarea de analizar y de investigar este fenómeno histórico con los pasantes que tenía de política y de historia. Y hacemos como un primer piloto en el 2010, 100% archivo, a ver qué podíamos hacer, a ver cómo podíamos contar esa historia de manera más juiciosa a nivel histórico y que fuera 100% archivo. Entonces, pues fue una tarea brutal porque era mirar rápidamente los archivos que estaban a máquina, que estaban en tirillas, las películas, obviamente no estaba ordenado, no estaba completamente catalogado, menos digitalizado, porque hasta ahora estábamos comenzando todo este proceso de organización, pero con todo y eso, como que logramos encontrar material muy importante e hicimos un primer como docu chiquito en el 2010. De ese docu empezamos como a mostrarlo en diferentes espacios. Yo dije, no, pues divino este material, pero ¿a quién le puede interesar esta historia? Entonces empiezo como a golpear puertas de organizaciones de mujeres. Y pues todo el mundo le parecía divino, pero nadie tenía el presupuesto ni para comprármelo, ni para financiarme un corto o un largometraje más grande. Y como que queda ahí guardado, dije, no, pues la única es empezarlo a pasar a concursos y a becas, eh, que pues puedan financiarlo como debe ser. Lo pasé a diferentes fondos y pues perdíamos en todos lados. O sea, nunca pasaba, no pasaba. Entonces yo tenía dos conclusiones. La primera es que el tema de mujer no estaba sobre la mesa pública. O sea, la mesa de contenidos audiovisuales no le interesaba contar historias, ni de mujeres, ni con mujeres. O sea, no estábamos de moda. Entonces, por eso siempre quedaba por allá rezagado. Y tampoco yo veía mucho hace 10 años, hace 9 años,
de jurados no habían muchas mujeres, porque cuando me mandaban los resultados siempre eran hombres. Yo decía, no, pues así se va a ser más difícil, porque no estamos de moda, nadie nos para bolas y ni siquiera tenemos jurados mujeres. Pues aquí seguiré. Pues pasaron hasta el 2014, creo que lo pasé a convocatoria y ya, y perdimos y me cansé. En el 2018, de nuevo dije, por última vez lo voy a pasar a una convocatoria. Y lo pasé a la convocatoria de Ministerio de Cultura de documentales con 60% de material de archivo y suerte que ahí no lo ganamos. Entonces hicimos el primer cortometraje de Mujeres sin Derecho y al Derecho, pero ese narró solamente la historia del siglo XX. Pero obviamente fueron 11 minutos en donde esa historia pues es brutalmente grande y pues en 11 minutos eso quedó divino, pero embutido, porque pues imagínate contar 5 temas tan importantes en 11 minutos. ¿Y nos puedes contar cuáles son esos 5 temas que aborda el documental? Bueno, los 3 principales son los 3 principales reclamos que tiene la mujer en el siglo XX. Estamos hablando del derecho, el derecho a la tierra, bueno, más que a la tierra, a la propiedad, a tener la opción de manejar los bienes. La mujer no tenía acceso a principios del siglo XX, no tenía acceso a manejar los bienes. Y ahí hablamos de las capitulaciones, que es en 1932. El otro derecho era acceso a la educación. Tampoco teníamos derecho a acceder a la universidad ni a la secundaria. Y el último era el derecho a participación política, más propiamente el derecho al sufragio, a poder votar. Esos fueron los 3 principales derechos que la mujer, los 3 primeros reclamos de las mujeres en el siglo XX, y los empatamos al final de ese siglo con todo el tema de violencias y el tema de mujer rural, que es súper pertinente a finales del siglo XX y al comienzo del XXI. Y obviamente pues con la Constitución del 91. Entonces esos son los 5 principales temas que abordamos en el documental. Obviamente pues teniendo los 3 primeros como ejes transversales del documental. ¿Cómo llegaste también a esos temas? ¿Partiste del material de archivo? ¿Viste lo que tenías y sobre eso construiste el guión o cómo ha sido el proceso de desarrollo y producción del documental? Pues básicamente, como te conté, tuve 2 pasantes en el 2010, un historiador de la Javeriana y un politólogo de los Andes. Las universidades les interesó muchísimo enviarnos pasantes de manera gratuita para hacer sus pasantías. Y tuve 2 muy buenos pasantes y una tercera niña de medios audiovisuales de la Universidad de Antioquia. Con ellos hicimos el primer como boceto de investigación. Una vez hicimos ese piloto del 2010, que es el que te digo, en el 2011 me ganó una convocatoria con Oxfam para hacer un documental sobre mujeres rurales, para ganar la política pública de mujer rural. Y con ese documental conozco a Norma Villarreal, que es una de las investigadoras más importantes de este país en temas de mujer rural y en general de la historia de las mujeres. Y desde ahí ella como que le digo, ven, revísame esta piecita que yo hice el año pasado, a ver si está muy errada en temas de datos y de cronología y de lógica histórica. Ella lo mira, pues le parece maravilloso porque ve imágenes que nunca había visto, ve mujeres que ella conocía, nos dio nombres de mujeres lideresas que tenemos con discursos como Anaxista González, que es una mujer maravillosa, y tenemos el discurso con audio, que pues tener material de archivo con audio también es muy difícil para la época. Ella la ve y pues como que qué emoción ver estas imágenes inéditas y nos dice, sí, efectivamente hay unos errores de cronología, de cosas, pero en general le pareció maravilloso y desde ahí le invito a que sea como que me acompañe como investigadora principal y de acompañamiento y ya todas estas propuestas que yo sigo presentando de ahí en adelante a nivel conceptual investigativo son acompañadas por ella. Entonces, pues esas han sido las cosas más importantes de este documental, porque para mí es muy importante tener más que la imagen, que el formato sea atractivo, que todo eso tiene que ir, obviamente, porque estamos en el mundo de la imagen, pero sí que seamos serios en un proceso de investigación
y que no sea como la misma historia de siempre, sino que tenga una seriedad investigativa. Y esta seriedad, pues afortunadamente hemos tenido a Norma acompañándonos ya casi 10 años en esto, y pues como que siempre era acompañándome, ajustando las propuestas a nivel conceptual, a nivel, obviamente ya pues desde su punto de vista investigativo, ¿no? No audiovisual. ¿Y actualmente en qué estado está el documental? Actualmente, entonces te digo, en el 2018 ganamos el cortometraje, lo mando a festivales. Paradójicamente, en festivales con enfoque de género no pasa. Lo pasé a 3 internacionales, no pasó a ninguna muestra de festival. Eso fue en el 2019. En el 2019 lo mostré en el Festival de Cartagena de manera más informal, y pues digamos la retroalimentación fue que el formato, si bien era muy impactante, era más de formato televisivo, y en ese momento abre la convocatoria el mercado de producción de Señal Colombia, y efectivamente les encantó, les pareció divino, y desde el 2019, a finales del 2019, nos ganamos el mercado de coproducción, y es en lo que estamos en este momento. Entonces, pues afortunadamente ya conseguimos pues un aliado, un socio aliado para poder llevar esto de manera más extendida, por lo que te dije, son muchos temas para muy poco tiempo. Entonces ya estamos logrando hacer una serie ya de 6 capítulos, uno de cada tema de los que te mencioné anteriormente, o sea, serían 5, y uno que es como el abrebocas de toda la serie. Entonces va a haber un primer capítulo que habla de todos los temas de 24 minutos, y después entramos a desglosar y a desmenuzar cada uno de estos temas en un capítulo específico, para un total de 6 capítulos de 24 minutos en coproducción con RTBC. Bueno, ya nos mencionaste los pasantes, la gente que ha trabajado en la investigación, pero sobre el equipo ya de realización, ¿cómo lo conformaste? Esta persona que te digo que lo mostré en Cartagena fue María Margarita Herrera, que es una mujer muy importante desde la producción ejecutiva y como directora también, y también ella lleva muchos años trabajando temas de género. Cuando se lo mostré, ella evidentemente pues le pareció preciosa la propuesta, y la vinculé al equipo para que me ayudara, como para que me acompañara en todo este proceso para participar en la convocatoria del mercado de coproducción. Ella en este momento es la directora de contenido y la productora ejecutiva del documental. Tenemos a Carol Ann, que es la guionista. Tenemos a Carolina Vázquez, que también estaba en la parte también de investigación y de ayudarnos a hacer como todo este proceso de preentrevistas con todas las mujeres protagonistas. Y pues ya todo el equipo de técnico que tenemos en la parte de dirección de fotografía, asistentes, edición, todo eso, y que también muchos de ellos son hombres, porque pues sí me parece muy importante que en temas de equidad también tengamos equipos interdisciplinarios y de equidad de género, ¿no? Porque pues la idea no es que eso sea solo una pieza liderada por mujeres, sino también con un aporte importante desde la parte masculina. ¿Nos puedes dar algún abrebocas de lo que vamos a ver en cada episodio, de algunas de las entrevistadas, bueno, además de las que nos has mencionado? Pues a ver, tenemos mujeres maravillosas. El principal personaje del primer corto fue María Teresa Arizabaleta, que pues es una mujer que participó desde el sufragio, y ella, por ejemplo, ya nos habla desde todo el tema político, educativo, mujer rural. Ella sabe de todos los 5 temas, aparte que es una oradora maravillosa y es de las mujeres más importantes en Colombia que aún viven, y que es absolutamente lúcida en su discurso. Ya obviamente también la volveremos a ver en tenemos en educación, digamos, a una Maruja Vieira, que es una de las primeras poetas del siglo XX también. Ella se llama María, pero su nombre como conocido en el mundo de la poesía es Maruja Vieira, que se lo puso Pablo Neruda. Tenemos a una Socorro Ramírez, que fue la primera vicepresidenta, candidata a la vicepresidenta que tuvo Colombia en el siglo XX. A Marta Lucía Ramírez y a Claudia López. Obviamente son 2 mujeres súper importantes en el tema de política, porque pues son nuestra primera viceministra y primera alcaldesa, primeras 2 mujeres en llegar a los cargos más importantes del país. A Cecilia López, porque en el capítulo de autonomía del cuidado, sí, de derecho a la propiedad, pues Cecilia López es muy importante con todo este tema de economía del cuidado, y más porque este tema de la pandemia puso de moda ahora sí, los que no sabían qué era economía del cuidado, ahora sí todos hablan de economía del cuidado, porque todos vivimos de una u otra manera, sobre todo las mujeres,
independiente de su estrato social o de su condición profesional, todas tuvimos que asumir algún tema de cuidado para el que no estábamos preparadas, y eso puso sobre la mesa este tema de economía del cuidado tan importante que ha sido liderado por Cecilia López en muchas de sus ponencias y de su participación. Tenemos a Ida Bella también, tenemos a Claribet Palacio. Claribet Palacio es una mujer maravillosa. Ella es la presidenta de uno de los sindicatos de mujeres que tienen trabajos de empleadas domésticas. Y ese es otro tema muy invisibilizado porque pues no consideramos de todos los derechos que estas mujeres han sido vulneradas. Y ella es afro y es empleada doméstica y ha generado todo un movimiento y un sindicato que ha generado unas políticas públicas muy importantes para ganar derechos a todo este sector de mujeres a las cuales se les han violentado muchos sus derechos. Tenemos a Natalia Moreno, una de las gestoras de la ley de menstruación sin impuestos. Tenemos a Nelly Velandia, una de las mujeres que lleva 40 años también en todo este tema de política pública de mujer rural. Francia Márquez, en este mismo tema, ha sido una líder ambiental por todo este tema de la minería en el Cauca. Entonces logramos la entrevista con Francia, que también fue un logro súper importante tener a Francia, porque ha sido una lideresa ambiental muy, muy importante, perseguida. Ha tenido como 4 atentados por todos sus procesos de liderazgo en los territorios. Entonces también tener la voz de esta mujer es muy importante. O sea, tenemos unas mujeres top maravillosas. Siento que va a ser una pieza realmente con las mujeres más importantes y muchas de ellas invisibilizadas en los procesos políticos y educativos de Colombia. Entonces, ha sido un proceso lento, pero muy juiciosamente investigado. Verónica, y saliendo un poco del tema de la realización y producción, yo quería preguntarte, ¿tú cómo ves el panorama de las mujeres en Colombia en búsqueda como de una igualdad de género? Pues mira, yo te respondo lo que le he escuchado realmente a todas las mujeres que he entrevistado, porque prácticamente esa es una de mis preguntas a todas estas mujeres que llevan 40 años en esto. Y ellas, y yo estoy de acuerdo también, que si bien se han logrado muchos espacios, no solo en participación política, en normatividad, ya tenemos todas las normas y demás, pero la aplicación de la normatividad está tan incipiente y casi nula que hace que, que arranquemos como en el siglo XX. Sí, ganamos el voto y pudimos votar, pero seguimos sin tener realmente un espacio de voz y voto en espacios de participación de manera tangible y rotunda. Maruja Vieira decía algo muy importante que me impactó. Yo le preguntaba a ella por qué las mujeres no hemos podido llegar ya casi después de 100 años a espacios de gobernabilidad importantes como una presidencia. Me decía, porque las mujeres no votamos mujeres, la mujer no vota mujer. Y es cierto. Ahora, cuando hemos estado en estos espacios, así las mujeres sepamos la importancia de que las mujeres estemos, las mujeres todavía no tenemos la conciencia de que es importante que lleguemos, que votemos por nosotras mismas. Sí, yo sé que todavía no puedo estar de acuerdo con el discurso de una, de la otra, pero si no llega alguna, así sea que no lo haga tan bien, pero que llegue alguna, no vamos a poder empezar a cambiar ese imaginario de que las mujeres no podemos. Claro, uno siempre quisiera que llegara y que la primera fuera la mejor. Eso no va a suceder. Ahora cuando yo hablo de que quiero entrevistar a Marta, a Lucía y a Claudia, independiente de mi sesgo, de que yo tengo un sesgo político que me guste o no me guste, para la historia de Colombia son dos mujeres que ya llegaron y eso nos permite abrir el camino a otras. Pero si no nos apoyamos mutuamente como género, pues va a ser muy difícil. Las mujeres somos las que muchas veces nos damos más palo en el gremio. En el gremio audiovisual es muy tenaz muchas veces. O sea, habían, después de los otros espacios, cuando yo te dije que no pasábamos en convocatorias, me di cuenta que de 3 jurados, habían 2 jurados mujeres y volví y perdí. Entonces yo decía, si a las mismas mujeres, jurados, no les interesa contar la historia de las mujeres, pues ¿qué vamos a esperar de mujeres de participación política, de mujeres violentadas, de mujeres, o sea, estamos todavía muy, muy atrás en muchos espacios. Claro, no podemos
dejar atrás los logros. Y estas mujeres que van a aparecer en el documental cuentan cosas maravillosas en logros, en estadísticas, pero lamentablemente muchas llegamos a la misma conclusión. Seguimos, es como si avanzáramos 3 cosas, 5 cosas y nos devolviéramos 3. Entonces, avanzamos en unas, pero en otras nos estamos quedando. Entonces, sí se necesita mucha voluntad política de género. La aplicación de género en las instituciones es muy importante. Entonces, Colombia es el top en normatividad de género. El top, me dicen todas las abogadas, todas. Pero en la aplicación somos el más perverso. O sea, somos el que no aplica, el que no ejecuta, el que... Entonces, ¿de qué no se sirve la normatividad si no hay aplicabilidad? Entonces, es como sentir que no es falta de normas, no es falta de que las mujeres no se hayan movilizado, las mujeres sí se han movilizado, es clarísimo. Pero a la hora de la aplicación estamos muy quedadas, muy, muy, muy quedadas. Y muchas veces por las mismas mujeres. Muchas mujeres, desafortunadamente, que han llegado a cargos de poder, no tienen enfoque de género. Entonces, llegan a cargos políticos, pero no generan políticas públicas con enfoque de género. Entonces, volvemos y quedamos en las mismas. Listo, maravilloso porque nos abrieron camino, pero ya necesitamos que empiecen a llegar mujeres que tengan claro el tema de enfoque de género. Y para ti, ¿qué es el feminismo? Quería preguntarte también a raíz de lo que dices. Para ti, ¿qué es el feminismo y cómo lo vives o lo aplicas en el día a día, en tu vida y en lo que haces? Bueno, para mí el feminismo efectivamente pues es trabajar en favor de los derechos de las mujeres, buscar esa equidad entre hombres y mujeres, buscar esa igualdad, esa equidad en todos los aspectos sociales, culturales, económicos, políticos, que las mujeres no sean eh, menospreciadas por el simple hecho de ser mujeres. Digamos, por ejemplo, el impuesto de menstruación. Era impresionante porque cuando hablaba con Natalia, la abogada, ella me decía, es que es el único impuesto que está generado únicamente para mujeres. O sea, no hay manera de que un hombre use una toalla higiénica. Los preservativos sí los usan hombres y mujeres. Otras cosas de salud sexual o de tema sexual lo utilizan las mujeres, o de aseo, hombres y mujeres. Pero las toallas higiénicas es el único producto que realmente tiene que ser para las mujeres. O sea, no hay otra manera. Entonces, cuando ella me hablaba y yo decía, oiga, sí, ¿verdad? O sea, es por género, hay productos que únicamente nosotras usamos y ahí es donde viene la discriminación. O sea, ¿por qué vamos a tener un impuesto cuando nosotras no utilizamos una toalla higiénica porque queramos? Es porque por nuestra condición de mujeres estamos obligadas a utilizar una toalla higiénica. Entonces, cuando ella hablaba de la importancia de haber quitado lo que significaba, más que un precio, lo que significaba para las mujeres, ese logro fue importante. Pero yo entiendo el feminismo más como esa igualdad en ese tipo de cosas, en impuestos, en acceso al trabajo, en acceso a salarios justos, en equidad de condiciones. Entonces, cuando todos arrancamos en la misma carrera, pero la mujer tiene 10 obstáculos más por género, porque es la que cuida a los niños, porque es la que cuida a los abuelos, porque es la que hace la comida, porque pues hace que su desempeño laboral, sus horas se multipliquen en temas de trabajo. De ahí la importancia de la equidad en la economía del cuidado, en que el cuidado debe ser una carga repartida o una actividad repartida entre los miembros del hogar, no necesariamente hombre y mujer, sino que si hay 3 hermanos, los 3, no necesariamente el esposo, todos viven en el hogar y todos deben llevar las mismas actividades de cuidado dentro de un hogar. Porque muchas veces entonces está el abuelito y hay 3 hermanos y una hermana. ¿Quién cuida al abuelito? La hermana. ¿Por qué? Porque es la hija, porque es la mujer. Y los 3 hermanos no ejercen la labor del cuidado. Entonces ahí es donde uno empieza a ver que evidentemente las mujeres en igualdad, no solo salarial, social, cultural, de familia, sí estamos en desventaja con respecto a los hombres. Entonces yo sí creo, yo soy una mujer que trabajo, no me considero feminista como hoy en día se considera el feminismo, porque sí hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con el feminismo radical, que considera que las mujeres lo podemos 100% todo, no porque no podamos, sino porque sí considero que el hombre y la mujer son
par y estamos creados para ser no solo complementos, sino sí para trabajar las cosas de manera equitativa. Entonces, desde ese punto de vista, sí considero que los hombres y las mujeres debemos trabajar por una igualdad de géneros, no por una discriminación, porque ¿qué es lo que sucede? Que ahora también se está discriminando a los hombres, y porque estamos en la época entonces en donde hemos sido víctimas, sí, es cierto, no lo podemos desconocer, que hemos sufrido discriminación, pero entonces tampoco podemos conseguir a esta época como la época ahora de la venganza contra los hombres. Entonces, cuando las mujeres nos empoderemos, oprimimos y maltratamos a los hombres porque esta es nuestra época. No, no lo considero así. Considero que en la medida de que el respeto esté dentro de cualquier trabajo, vamos a poder salir adelante. Por ejemplo, este tema de que los hombres también se replanteen muchos de sus machismos es importantísimo porque sí, tenemos que aceptar que hemos crecido en una cultura patriarcal. Nosotros, nuestra misma familia, mi misma familia fue así. Yo entré a un gremio hace 20 años donde nadie esperaba que yo fuera a liderar la empresa, porque pues imagínate, mi mismo papá, aunque no era maltratador, nada de eso, sí era machista. Todos mis primos estuvieron aquí en la empresa, mi hermano, mis primos. O sea, mi papá es la escuela de muchos hombres que crearon muchas empresas hoy en día audiovisualmente. O sea, yo creo que mi papá es de los maestros que ha generado más semillas en el mundo audiovisual, y así lo dice la historia, pero todos han sido hombres. Nadie esperó que la empresa de mi papá, después de pasar primos, sobrinos, todos los hombres, fuera una mujer la que terminara liderándola, sacándola adelante y colocándola ahora como un referente histórico de la televisión en Colombia. Por eso ahora es tan interesante todo esto que está pasando en el mundo audiovisual, en donde las mujeres ya estamos entrando a ocupar cargos en los cuales nunca se pensó que una mujer estuviera al frente. Cuando hablamos de este documental que lleva una historia de 10 años, yo digo, esto es perseverar. Y ese es otro tema importante, que las mujeres tenemos que perseverar. Y sí, a los hombres en 1 año, 2 años, ya de una se ganan una FDC, a las mujeres es cierto, sí nos toca más difícil. Sí nos toca más difícil porque estamos, aparte de que estamos compitiendo con una cultura patriarcal, estamos compitiendo con todas, con entrada a gremios en los que normalmente no se veían las mujeres, y eso es el medio audiovisual. Entonces, ahí vamos, y pues esperemos a ver que esto también sea el referente para otras mujeres, y esperemos que estas dos series que salgan generen, ¿cómo lo digo? Como un antes y un después de historias lideradas por mujeres. Bueno, Verónica, ha sido un placer de verdad hablar contigo. Quisiera terminar pidiéndote que, bueno, nos dejaras una invitación a ver el documental y si quieren tener más información, cuáles son las redes sociales o la página donde pueden ir a mirar algo de los avances y el desarrollo del proyecto. Nosotros tenemos una página de Mujeres Sin Derecho, se llama así, Mujeres Sin Derecho y al Derecho, pero básicamente en donde estamos publicando en este momento cosas es en la página de Cinex. La página de Cinex es la productora, entonces Cinex TV en Instagram, y el fanpage de Cines Medios Digitales. Ahí estamos como publicitando no solo lo de la serie Mujeres sin Derecho y al Derecho, sino también la serie del efecto Sheshai, que también tiene un enfoque de género bien interesante. Por eso sí, invito a todas, invito a la sociedad colombiana, invito a los jóvenes, invito a, a todo el público, y sobre todo a las mujeres, a que conozcamos la historia, a que conozcamos a toda esa historia, a todas estas mujeres maravillosas que nos abrieron camino, que nos han, que con muchas luchas, con muchas violencias, con muchos obstáculos, comenzaron este camino por alcanzar los derechos de las mujeres. Y también para contarles a los hombres que existimos, que estamos, que no nos ha tocado fácil, pero que tampoco el objetivo es hacernos ni las víctimas ni las pobrecitas. Estamos en igualdad, somos mujeres valientes, somos mujeres esforzadas, que, salimos adelante con más obstáculos que tal vez los hombres, pero que eso no quiere decir que hagamos las cosas ni mal ni con mediocridad. Al contrario, tenemos mucho más perrenque para hacer muchas cosas, y, y que el objetivo es lograr una sociedad en igualdad de condiciones, en donde no seamos ni más ni menos. Entonces los invito
Las invito a todas y a todos a que vean esta serie histórica, liderada por un grupo de mujeres, pero también con un grupo de hombres apoyándola. Gracias por escucharnos. No te pierdas ninguna de nuestras entrevistas de esta serie de conversaciones Mujeres que narran mujeres. Hasta la próxima. Este podcast es una producción del Festival Cine en Femenino gracias al apoyo de Fundación Mujeres Audiovisual, Proimágenes Colombia y el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico.